Muy buenos días a todos y bienvenidos al Foro Debate del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Mi nombre es Diana Plaza, coordinadora de comunicación de la institución, y hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi derecha a Heidi Osuna Peraza, directora general de la empresa costadora Encol. Muchísimas gracias por venir y bienvenida. Gracias por la invitación. Y a mi izquierda, José Ángel Camacho, especialista en estudios cuantitativos, también de Encol. Muchísimas gracias por venir y bienvenido. Como ya sabéis, el Foro Debate es parte de nuestro seminario permanente en torno al reciente proceso electoral del 1 de julio. Consideramos que ha sido un evento muy importante en todos, previo a la elección, ¿no? Esa parte histórica por todos los cargos que íbamos a escoger, y posterior al resultado consideramos que es necesario seguir actualizando muchos aspectos, como el de hoy, que es el papel de las encuestas electorales. Considero, no sé si estén de acuerdo, que todo lo que veníamos viendo en el plano internacional, que se equivocaban, ¿no?, en grandes elecciones, y pues el papel que han tenido en México ha sido de aplauso, ¿no? Yo creo, porque han acertado, ¿no?, que era algo que no se tenía. Entonces, vamos a reflexionar en torno a eso, vamos a tener una explicación, y también, como ya saben, hacemos otros eventos en torno a este tema. En pantalla van a ver el siguiente que tenemos la semana que entra, que es el seminario permanente del Foro Castalia, que organizamos en conjunto con el Seminario de Cultura Mexicana. Está en Polanco la sede, en Presidente Mazarik 526, y la siguiente mesa que tenemos el jueves es en torno, creo que algo clave para las elecciones, que es el papel de los partidos políticos, ¿no? Esta nueva geografía que va a quedar en la Cámara de Representación. Entonces ahí les esperamos a las 6 de la tarde, y para el que no pueda acompañarnos a las 6 de la tarde, como siempre, les vamos a esperar vía streaming a través de nuestra página de Facebook. Bueno, pues sin más, les voy a dejar con nuestra audiencia. No olviden que pueden preguntar todo lo que gusten a través de las redes sociales, del Facebook y del Twitter, Ortega y Gasset MX, para que nosotros posteriormente se las hagamos llegar a nuestros ponentes y ellos las respondan aquí en tiempo real, como siempre. Iniciamos. Nuestra presentación se llama Propaganda o Análisis de Datos. ¿Para qué sirven las encuestas electorales? Las encuestas electorales en esta elección, del 1 de julio, pasamos por una elección muy amplia. Fuimos muy cuestionados durante todo el proceso electoral. Fuimos, la verdad, víctimas los encuestadores, lo puedo decir abiertamente, de fake news, así como muchos candidatos, por parte de candidatos, por parte de otras empresas también, que surgieron de la nada, que surgieron en este momento, en este periodo electoral, en donde tenían números abismalmente distintos a empresas serias que somos miembros de la MAI. Las encuestas, como les digo, las encuestas que estamos comprometidas, que somos integrantes de la MAI, pudimos ver el panorama de esta elección. Durante toda la campaña tuvimos un claro primer lugar, que fue Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos un segundo lugar constante, que fue Ricardo Anaya, que había una diferencia muy grande. Empezaron una diferencia como de los 20, 25 puntos entre el primer y el segundo lugar, hasta que se amplió a los 30 puntos. Y un tercer lugar, más pegado con Ricardo Anaya, que era José Antonio Meade. Estuvimos bombardeados constantemente de encuestas que decían, al menos, que se estaban peleando por el segundo lugar, y un segundo lugar muy competido, lo cual pues demostró durante todas las mediciones que esto era falso, ¿no? Y obviamente se promocionaba. Aquí les estamos poniendo la diferencia entre intención de voto que se dio entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel entre las encuestas realizadas en este periodo, sobre todo las últimas que se publicaron. Este fue un estudio que publicó Adrián Villegas y Verónica Malo. Y aquí podemos ver que el PREP queda a 30.5 de diferencia. La encuestadora Parametría dio 31. Encol, la encuestadora que nosotros representamos, dio 30 puntos entre el primero y segundo lugar. Y así pueden ver volumen de 26, y así pueden ver todas, hasta ver algunas en donde solamente daban 15 puntos entre otras, y algunas que aquí no estamos mencionando, que sí son las que abiertamente nosotros podemos considerar como fake polls, por así decirlo, ¿no? Como fueron Popgroup, Innovation y Massive Caller, ¿no? Constantemente presumía un candidato y otro en una semana 15 puntos de diferencia, lo cual
lo que podemos decir el día de hoy es que esas encuestas no hacen investigación, lo que estaban haciendo era una estrategia de propaganda para los candidatos. Y las encuestas las puedes utilizar para realizar estrategia, para medir intención de voto, para medir temas, pero no las debes utilizar para y falsear números para hacer propaganda. De hecho, muchas de ellas estoy prácticamente segura que ni siquiera se realizaron, nada más ponían números y había una gran irresponsabilidad de los medios de darles difusión a ese tipo de empresas. Entonces, bueno, aquí podemos ver la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Este es el primer proceso electoral federal en donde ENCOL hace estudios y bueno, tuvimos la verdad muy buen resultado, ¿no? Aquí vemos, bueno, INE contra el Nacional. Aquí vemos de cada uno de los candidatos la intención que dio ENCOL el 26 de junio que publicamos y cómo quedó el premio del INE. Para Andrés Manuel dimos 51.67, quedó en 52.96. Para Ricardo Anaya, ENCOL dio 21.90 y quedó 22.49. Para José Antonio Meade dimos 19.22. Quedó en 16.40, solamente este se salió un poco del rango de error, pero fue la verdad mínimo. Y para el Bronco dimos 7.20 y quedó en 5.13. También en la Ciudad de México tuvimos una efectividad bastante buena. Para Claudia Sheinbaum dimos en ENCOL 45.7 y el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el PREP dio 47. Para Alejandra Barrales dimos 31.4. quedó en 30.9, y para Miquel Arreola dimos 14.1 y quedó en 12.9. ¿Cómo llegó ENCOL a estos resultados? Bueno, además de que hicimos un tracking mensual, solamente publicamos en la Ciudad de México 3 mediciones con la silla rota, que fue el medio de difusión que utilizamos, y 2 mediciones nacionales. Eso nos permitió llevar esas fueron las únicas que publicamos, pero realizamos más, sobre todo para llevar el tracking de cómo se iba moviendo cada momento de la campaña. Lo que vimos fue algo constante. Andrés Manuel López Obrador siempre creció, siempre. Jamás cayó. Conforme iban teniendo errores los demás candidatos, el único que capitalizaba esos errores era él. Y entonces esto pudimos ver que había un deseo transversal de cambio y una carencia de competencia. El deseo transversal de cambio es, en una de las encuestas que realizamos, les preguntamos con qué frase se identificaba. 51% de la gente decía que no quería al PRI en el gobierno, contra un menos de un 20% que decía que le daba miedo que Andrés Manuel llegara. Entonces, ese era el deseo transversal de cambiar. En todas las mediciones que hacíamos, la gente quería un cambio. ¿Un cambio de qué? No sabían, pero no era un cambio solamente de gobierno, también era un cambio de régimen. Quería cambiar absolutamente todo, tanto en lo nacional como en lo local. Y la carencia de competencia, la gente no veía una competencia, no veía una campaña. Los dos, tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade, estuvieron toda la campaña buscando ser un segundo lugar. Hasta una semana antes de la campaña, en lugar de disputarse y de ir por los electores en primer lugar, siempre estaban discutiendo quién era el segundo lugar y quién iba a echar mano del voto. También exploramos en nuestros estudios qué tan efectivo era el voto útil, si la gente conocía el voto útil. Y solamente el 20% sabía que era el voto útil. Eso no quiere decir que ellos iban a echar mano del voto útil. El punto es que los candidatos estaban un poco perdidos, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, del voto útil. Ellos pensaban que la gente conocía qué era. Entonces, si solamente el 20% de la población conoce qué es el voto útil, ¿para qué vas sobre esos electores? Que aparte es muy probable, y de hecho fue así, que ni siquiera votaron por ellos, que su voto útil fuera para Andrés Manuel. Y bueno, aquí les vamos a presentar la última encuesta que realizamos, el 26 de junio, un poco para que entiendan la metodología que realizamos, y que no solamente medimos la carrera de caballos de quién iba adelante y quién iba segundo y quién iba tercero, también medimos temas, medimos, además de hacer un tracking cuantitativo, hicimos cualitativos que también nos ayudaron mucho a entender cómo se iba a comportar el electorado. Pues ya Katie nos dio un panorama muy general, perfectamente bien acentuado. Ahora vamos a ver qué es lo que está atrás de ello. Tenemos aquí cuál es la metodología que justamente las empresas serias que nos dedicamos a este tipo de estudios
La base para tener estos resultados pues es utilizar una metodología que realmente sea sustento de los resultados, que nos diga por qué llegamos ahí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la población objetivo, hombres y mujeres de 18 años y más con credencial de elector, que básicamente lo que utilizamos es la lista nominal que el INE publica para generar entonces, mediante un diseño muestreo, nuestra muestra que nos va a servir como referencia para recolectar los datos y que esos datos reflejen una realidad que es justamente la que generamos mediante el diagnóstico, ¿no? Aquí el tamaño de muestra fueron 1.600 entrevistas efectivas. No quiere decir que llegamos y tocamos 1.600 puertas, sino que llegamos, tocamos mucho más de 1.600 puertas, 2.000, 2.200 aproximadamente, y de ahí fueron efectivas 1.600, y esto nos da una precisión, que esto es la parte, digamos, fundamental, con un nivel de confianza del 95%, nos da un error de alrededor 2.5%. Es decir, los datos que generemos bajo un esquema de esta naturaleza, vamos a estar 2.5 puntos porcentuales hacia abajo o hacia arriba. Ahí se va a encontrar el dato que estamos generando bajo este esquema de muestreo. Otro punto básico y muy importante es que los datos que generemos realmente reflejen la realidad de la lista nominal, es decir, que se respeten los grupos de edad y género. Al final, cuando generamos la muestra, tenemos que hacer un ajuste para que los hombres que tuvieron cierta opinión, las mujeres de ciertas edades, hayan emitido una opinión y que esa se vea reflejada realmente en la encuesta. Es decir, tanto en la encuesta como en la lista nominal tenemos la misma proporción de hombres y mujeres. También tenemos la misma proporción de hombres y mujeres de 18 a 24 años de edad, etcétera, etcétera. Se respeta esa estructura de edad y sexo. Por otro lado, en todas las encuestas que hicimos, preguntábamos cuál era la problemática más importante que tenían, tanto en lo local como a nivel nacional, y siempre la inseguridad fue un tema fundamental, y que también tuvo que ver con la decisión del electorado de emitir su voto por Andrés Manuel López Obrador, dado que no se ha podido contener la inseguridad en el país, y como segundo lugar la corrupción, que ha sido uno de los temas fundamentales que ha puesto sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador. Aquí es un pequeño resumen nada más de estas mismas problemáticas, y lo categorizamos. Las acciones delictivas ocupan el 61%, que es muchísimo. Después los servicios públicos, económicos e infraestructura, esos son los temas principales en los que las personas se refieren a las problemáticas, ¿no? Como ustedes saben también, la evaluación del presidente Enrique Peña Nieto siempre ha sido muy baja. Tenemos aquí menos de 5, 4.83 fue la calificación que se le dio a la gestión del presidente, lo que pues, nos da un panorama muy claro de que se requería un cambio, como ya lo dijo Heidi, la gente buscaba un cambio. Los comparativos. De cuando la gente, cada vez que se acercaba más la fecha, sabía con mayor precisión cuándo iban a ser las votaciones. Y eso sucede en realidad en todos los eventos electorales, ¿no? Ahora, ¿qué tan probable era que fuera a votar? Este es un punto fundamental, porque también a través de estos datos se pueden obtener los votantes probables. ¿Quiénes son aquellos que tienen mayor probabilidad de ir a votar y hacia quién están emitiendo esa preferencia de voto, ¿no? Entonces aquí tenemos que muy probable y probables, si sumamos estas dos, pues tenemos casi 90%, ¿no? Entre probable y muy probable. Y se vio reflejado en la gran participación que hubo. Si bien fue el 63% a nivel nacional, en la Ciudad de México fue mayor al 70%, y en algunas alcaldías llegó hasta el 75% la participación de las personas, ¿no?
el conocimiento de la gente. En realidad, si bien Andrés Manuel se ocupa el primer lugar de conocimiento de las personas, o siempre ocupó el primer lugar, pues ya lleva una larga trayectoria, 18 años también en el conocimiento de las personas. En realidad no influyó tanto porque, por ejemplo, el independiente Jaime Rodríguez el Bronco, pues también se tenía un alto conocimiento de él. Sin embargo, pues la votación por él fue mínima, ¿no? Otro punto muy importante y que se puede ver reflejado muy bien aquí es que el 46% tuvo una muy buena y buena opinión de Andrés Manuel López Obrador. Eso, adicional a el querer el cambio, más el conocimiento y que tienen una muy buena opinión de Andrés Manuel López Obrador, lo sigue orientando cada vez más a que la gente iba a votar por Andrés Manuel. Y aquí tenemos los resultados. Es importante mencionar cuál es la diferencia entre los resultados brutos y el resultado efectivo. El resultado bruto quiere decir que en estos números que vemos arriba, para completar el 100% de la votación, se encuentran aquellos que son votos nulos o aquellos que dicen que no saben o no responden. Está incluido de esta manera. En este de abajo se emiten los que no responden, aquellos que son votos nulos o los que no saben aún por quién van a votar, y entonces nos da este resultado, y este es el resultado que dimos. Entonces es 52% para Andrés Manuel, 22% en el segundo lugar con Ricardo Anaya, 19% con José Antonio Meade y 7% para el Bronco. Esto es la misma información, solamente esquematizado de forma distinta, y si vemos del lado derecho de la pantalla, tenemos ahí los intervalos de confianza. Entonces ahí te dice dónde va a quedar el parámetro. Por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, entre el 38.4 y 46.1%. Esa es, los límites que tenemos, y el resultado tiene que quedar en estos dos con base en el diseño de muestreo que vimos anteriormente, ¿no? Aquí viene por partidos. Ustedes saben que ahorita Encuentro Social y Nueva Alianza están por perder su registro, y justamente porque no llegaron al 3%. Incluso por partido también tuvimos una gran cercanía a los resultados finales. Aquí tenemos Encuentro Social con 1.8 y de aquel lado 0.5 para Nueva Alianza. Incluso el Verde, Movimiento Ciudadano, se parecen mucho a los resultados finales, solo que esos partidos en otro tipo de contienda tuvieron un porcentaje mayor al 3% y por eso no perderían su registro. Sin embargo, también nos acercamos muchísimo en estos datos por partido. Bueno, voy a pasar esta para mostrarles esto, que es el voto efectivo. Como bien lo dijo Katie, Andrés Manuel siempre creció, siempre fue al alza. Si vemos en esta última diapositiva, Ricardo Anaya perdió muchísimo después del último debate. Estaba en 29.1 y llegó hasta 21.9. O sea, fue una caída estrepitosa. José Antonio Meade apenas pudo levantar un poquito, ¿no? Un 1%, y Jaime Rodríguez, pues sí, también levantó. Creo que eso de mochar la mano le funcionó bastante al Bronco. Pero bueno, aquí Andrés Manuel siempre fue al alza y llegó a esta cifra, ¿no? Es la misma información, solamente es un esquema diferente. Y de igual manera, lo que vimos anteriormente parecido era el voto bruto, este es el voto efectivo, y también efectivamente Encuentro Social 2.2, Nueva Alianza 0.6, el Bronco 7%, ¿no?
Es exactamente lo mismo, los intervalos de confianza se ven reflejados de aquel lado, 49.3, 57.4, es en donde quedó nuestro parámetro, ¿no? El único que, como bien se mencionó antes, quedó un poquito fuera, fue José Antonio Meade, que fue el 14%, fue el único que quedó fuera del intervalo de confianza. Las afirmaciones. Hicimos varios ejercicios con esta información que nos arrojó para saber qué tan certera iba a ser la votación por alguno de los candidatos. Sumando estas dos, digamos, ya sabe con toda seguridad por quién va a votar, y más bien quitando esta otra parte, ya tiene idea por quién va a votar, pero puede cambiar, que le llamamos los cambiantes, el voto duro, y los indecisos que tenemos aquí todavía en gran número. Si ustedes ven, el 2 de mayo teníamos a 33% de indecisos y se redujo a 17.2% ya para el 26 de junio. Entonces se fue ya acercando mucho más a la cifra final. En esta pregunta, lo que quisimos generar es justamente una competencia directa entre los dos candidatos. Si el candidato por el que tiene la preferencia ya no tendría posibilidades de ganar, ¿cuál sería el otro por el que votaría? Y efectivamente Ricardo Anaya era el segundo lugar, ¿no? Era el segundo lugar, y además tenía la preferencia como segundo lugar para votar por él. Eso de alguna manera le podría haber dado esperanza de que como segundo lugar utilizar el supuesto voto útil, ¿no? Que en ese momento quizás estaba pensando el partido. Sin embargo, pues esto no sucedió. Aquí esta comparación también es importante. ¿Por cuál candidato votaría y cuál piensa usted que ganaría? Como vemos, Andrés Manuel en esta también gana. Es decir, votaría por él el 51.7, pero el 58.4 piensa que va a ganar. Entonces le da mayor fortaleza todavía al análisis en este sentido. Por el que nunca votaría, José Antonio Meade, creo que estaba muy claro desde el tema de querer un cambio y de los resultados que desde el principio de este gobierno se han venido dando, que el PRI es el partido por el cual el candidato del PRI es el que nunca votaría. Y estas son directas. Si fueran los únicos por los cuales podrías votar, Andrés Manuel y Anaya, entonces ganaría Andrés Manuel con el 53% y Anaya obtendría el 29%. Lo mismo para, bueno, el otro fue el voto bruto y este es el voto efectivo. Lo mismo para José Antonio Meade, en el voto bruto 56.9 y 26 para Meade, y en el efectivo 57, perdón, aquí está, para José Antonio solo tenemos el bruto, y para el Bronco obtendría 22% y 57.5% para Andrés Manuel. Este resultado refleja mucho lo que pasó en realidad con la Cámara de Diputados y Senadores, porque en la gente opinaba que el presidente cuente con la mayoría del Congreso en un 45%. La realidad de lo que pasó fue que obtuvo un poquito más de la mitad, pero se ve muy bien reflejada esta opinión de las personas a las que se entrevistaron con la realidad de lo que pasó. El 39.7% opinó que la mayoría, digamos que no tuviera mayoría para que hiciera contrapeso, para que hubiera un equilibrio en los congresos. El 13% dijo que no sabía y los demás no contestaron, ¿no? Hace rato comentaba Heidi sobre el voto útil. Como ustedes ven, pues un tercio de la población sabe lo que es el voto útil, los demás
no tienen ni idea de lo que ello es, y como consecuencia pues difícilmente se podría utilizar este voto útil para realmente revertir los resultados que se dieron. Y por otro lado, un poco más de la mitad no quería que el PRI ganara. Se complementa con la información de que José Antonio Meade sería por el que nunca votarían, más esta información pues ya nos está diciendo que José Antonio Meade tenía muy pocas probabilidades de ganar la elección. Aquí igual casi un tercio de la población se identificó con el partido Morena. Sin embargo, creo que también hubo otra digamos, característica de estas elecciones, es que hubo poca identidad de las personas con los partidos políticos tradicionales. Por eso es que en esta elección se identificaron más con Morena, que era más como un movimiento, que era más como un grupo de personas reunidas para hacer o generar un movimiento, más que la identidad de un partido como tal. De igual manera, como poco a poco fue creciendo Andrés Manuel López Obrador, la identidad o la identificación de las personas con el partido también creció. Ustedes ven aquí casi 12 puntos. Entonces, tenemos un gran avance, ¿no?, en la identidad o identificación de las personas con el partido Morena. Este es un punto también muy importante. ¿En qué se fija al momento de votar? 8 de cada 10 dijeron que se fijaban más en el candidato. El partido no lo tomaban mucho en cuenta. Lo más importante para ellos fue justamente Andrés Manuel López Obrador como un fenómeno, como un personaje, como alguien que estaba, digamos, proponiendo ese cambio que están buscando, ¿no? Pues eso ha sido todo. Esperemos que lo que aquí hemos tratado de explicar haya sido de utilidad, y cualquier duda que tengan, con mucho gusto la respondemos. Bueno, pues muchísimas gracias por su presentación. A mí me han surgido unas cuantas dudas de lo que ibais mencionando, y sobre todo teniendo en cuenta el título, ¿no? La parte de si son propaganda o si son análisis de datos, es decir, es empiria que nos sirve para la toma de decisiones, que al final creo que es lo que es, o bueno, como mencionabas al principio, dependiendo si la encuestadora es seria o no, sirve más de propaganda que de toma de decisiones, ¿no? Y en torno a los datos que comentabas, José Ángel, siento errores de estrategia que si hubiesen tenido en cuenta vuestros datos no se hubiesen tomado. Entonces ahí no sé si pues nos podéis iluminar, ¿no? En torno, por ejemplo, a lo de seguir apelando el voto útil, que se hizo hasta el final, cuando realmente, bueno, el concepto no se conocía. Entonces, ¿cómo, bueno, eso pues, se obvió por completo y se seguía pidiendo? Entonces no sé cuál sea, pues eso sí, en relación con candidatos, en fin, ¿no? Otra, ¿no?, lo de que me llama mucho la atención que mencionamos, lo de pelearse el segundo lugar todo el tiempo. En un sistema electoral que no tiene segunda vuelta, como que a todas luchas es algo que se ve como pues, absurdo, ¿no? Entonces, como, ¿por qué hacerlo? Y porque vosotros habéis notado que era algo que se hacía sistemáticamente, ¿no? Y la última ya de esta última parte, creo que hasta el final se pensaba eso de que la gente, ¿no?, en el país, los electores, no querían que se pudiese tomar, digamos, decisiones tipo tsunami, que es como titulaban algunos periódicos cabezales al día siguiente de la elección, y por los datos que vosotros tenéis es que sí la gente quería eso. Es decir, que no iba a ser eso de algo tan extraño pues, como es votar una propuesta política y votar por el bloqueo de la propuesta política. Racionalmente es algo extraño, ¿no? Una cosa es que creas en el peso y contrapesos, ¿no?, de los diferentes poderes ahora sí que del funcionamiento del Estado, pero bueno, no suena muy lógico votar por una candidatura, y aún así yo en los discursos electorales
sí se apelaba a eso. Dice, bueno, que ya van a votar mayoritariamente por la opción que encabeza Andrés Manuel, pero que bloqueen un poco eso, y vosotros tenéis datos de que no. Es decir, mi pregunta es, en esos, digamos, errores de estrategia, por lo que yo os escucho, o os escuchan los políticos en algún momento, o cómo se sabe. Mira, lo que nosotros vimos, lo publicamos en todo momento, no éramos los únicos que estábamos publicando este tipo de datos, creo que del voto útil sí, pero quien fue muy asertivo en la estrategia fue Andrés Manuel López Obrador. Siempre creció. Es muy difícil que un candidato que tenga las preferencias tan altas siga creciendo. Normalmente van bajando. En la elección de 2012, con el actual presidente, tenía unas preferencias muy altas y constantemente fue bajando porque digamos que era su techo. Andrés Manuel nunca llegó a su techo. Si hubiéramos tenido una semana más de campaña, seguramente hubiera subido más. La estrategia de Ricardo Anaya y de Emil fue errónea todo el tiempo. Como bien mencionas, en México no tenemos segunda vuelta. Entonces, ¿para qué peleas durante toda la campaña por ser el segundo lugar? Nadie quiere votar por el segundo lugar. Todo el mundo quiere votar por el ganador. Todo el mundo quiere estar por el ganador. Y si no, seguramente tú no tienes ningún incentivo para prepararse e ir a votar si tu candidato no está arriba. Otra cosa, la inseguridad en cualquier lugar que preguntáramos, nacional, local, desde Yucatán hasta Sinaloa, la inseguridad era el principal problema. Yo nunca vi a los candidatos que van en segundo y tercer lugar plantear una estrategia sobre la seguridad. Nunca escuché un discurso. Sí escuchaba de Ricardo Anaya el que voy a sacar al PRI de los tiros, voy a meter a la cárcel al presidente. La gente no estaba pidiendo eso, la gente estaba pidiendo seguridad. Y eran delitos comunes, ni siquiera era el narcotráfico, era robo en casa habitación, eran asaltos en transporte público. En algunas entidades feminicidios era el segundo lugar, el primer lugar que ocupaba la inseguridad. Y ninguno estaba yendo hacia eso. Otra cosa, la votación efectivamente fue lineal. Andrés Manuel hizo todo lo que tenía que hacer un candidato. Consolidó su voto duro. Fue por los indecisos. Fue por los que igual no iban a votar. No se peleó y no se enganchó con ninguno. Ricardo Anaya y José Antonio Meade generalmente siempre se enganchaban en yo le puedo ganar a Andrés Manuel. La gente no quería que le ganara a Andrés Manuel. Ellos querían votar por Andrés Manuel. Hubiera sido una cosa muy distinta si hubieran tenido propuestas muy concretas sobre los temas que la gente realmente le dejaba. Y entonces esta campaña absurda de ir por el segundo lugar y de llamar al voto útil que solamente el 30% de la población sabe qué es. Y saber qué es no quiere decir que vas a echar mano del voto. Entonces estaban peleando por 30% de la población que solamente sabía qué era, ¿no? En la segunda preferencia venía cerca del 30% que decía que si su candidato no iba en primer lugar, votaría por por otra persona, y quien lo consolidaba era Ricardo Anaya, pero ni aún así podían alcanzar los números que tenía Andrés Manuel. Y se concentraron en campañas nacionales, no sé, pues en la campaña presidencial. Hay muchos distritos que yo creo que los hubieran podido ganar, porque los tenían abandonados. Por ejemplo, la forma de financiamiento que realizó el PRI, por ejemplo, de pasarle todo el financiamiento a la campaña nacional y dejar a los candidatos a diputados federales con muy poco presupuesto. Los dejaron en desventaja en calle contra los otros candidatos. Entonces, bueno, retomando el tema de la propaganda o los estudios, nosotros hacemos investigación seria. En esta elección fue la primera elección que vimos este tipo de encuestadoras que salían y publicaban datos que eran fuera de lugar, ¿no? Muchos de ellos decían que José Antonio Meade estaba a 8%, o que Ricardo Anaya estaba a 6% de ganar de Andrés Manuel. Entonces, con eso apelaban al voto útil. Pero te metías a los sitios de estas encuestadoras y no existía. Y de repente veías alguna que hace cosas, para mi punto de vista, son prácticamente ilegales, que hacen llamadas con robots, las robocalls en los domicilios, y en un lunes le daban el triunfo a un candidato y el próximo jueves le daba el triunfo al otro. Y a ver, las campañas no se movían de esa manera como para mover intenciones de 12% de una semana a otra. Entonces creo que es un desafío que tenemos en este momento la industria de las encuestas y los medios de comunicación para en realidad mostrar investigaciones y no resultados de supuestas encuestadoras que hacen, lo único que hacen es hacer
propaganda y desinformar al ciudadano, que eso es lo más grave, porque lo que estaban haciendo era darles noticias falsas por medio de números hechos a ciudadanos, para que tomaran una decisión errónea. Sí, porque incluso en algunos de los casos ni siquiera aparecía el nombre del encuestador, venía una tabla o una gráfica donde venían los numeritos y decían ya José Antonio Meade está en segundo lugar y va a alcanzar a Andrés Manuel, y como viene creciendo, entonces vote por él. Y en ese momento, evidentemente, sí es una propaganda, no tiene nada que ver con una encuesta seria, y es cuando justamente los posibles votantes se confunden y no saben realmente qué hacer. Afortunadamente, digamos, para el medio, sí, las encuestas reales, las de las encuestadoras serias, pues se pudieron posicionar muy bien, y el resultado está ya en la votación. Pues, y no sé si estaréis de acuerdo, yo ahora escuchándoos, ¿no? Creo que igual que pareciera que el discurso del miedo, ¿no?, contra algún candidato ya no es efectivo, ¿no?, que se activó en pasadas elecciones, y ahora incluso algo tan poco científico como preguntar en la calle, ¿no?, te da miedo, y la gente dice, no, ya no me creo nada, ¿no?, o sea, esa parte de redes sociales, etcétera. Pareciera incluso también que el trabajo mal hecho, es decir, lo que se veía claramente que era un instrumento de propaganda, ¿no?, que no estaba sustentado, y que pues yo creo que la ciudadanía tampoco cae tan fácilmente ya en ese tipo de estudios, ¿no?, que no se cree que eso, sin tener pues conocimiento, ¿no?, de como una empresa como la de ustedes o como los profesionales que se dedican a esto, de que una campaña electoral no se mueve con esa velocidad, ¿no?, de esos porcentajes. Pues yo creo que los ciudadanos también ya no se lo creen. Tiene que pasar algo sumamente mito muy importante en la campaña. Puede ser debates, ¿no? Puede ser un debate que le vaya muy bien a un candidato, muy mal candidato, pero más votado del 2%, ¿no? Hay lugares en donde actos terroristas, por supuesto, que movieron abismalmente el resultado de la elección, ¿no? Pero aquí no pasó nada, ¿no? De la última medición que publicamos, que fue el 26 de junio a la elección, la verdad no pasó, no hubo ningún escándalo, no hubo nada, todo sigue igual. Pues bueno, creo que es una lección para todos nosotros, porque los medios tienen muchísima responsabilidad de difundir estudios serios y no difundir propaganda. De hecho, vimos en varios periódicos que candidatos pagaban propaganda de este tipo de supuestas encuestadoras, en donde pagaban una plana completa diciendo que ellos iban en segundo lugar. Yo no sé quién les vendió la idea de que decir que estaban en segundo lugar les iba a dar votos. Eso fue, por ejemplo, en la Ciudad de México. Me acuerdo que el periódico Reforma sacó una encuesta sobre la Ciudad de México en primera plana, y en la página 5 había un desplegado pagado por Miquel Arriola diciendo que él iba en segundo lugar. Entonces, no sé en el colectivo de los candidatos quién les puso esa idea de que decir que iban en segundo lugar era algo positivo. Al contrario, es algo negativo. Así es, el mensaje que tienes que dar siempre es que vas creciendo. Ya vas creciendo y que tienes propuestas, que tienes que dar propuestas. Esta campaña estuvo carente de propuestas y la gente tenía sed de escuchar la propuesta de seguridad. Hasta la fecha no tenemos ninguna buena propuesta, ninguna propuesta concreta, ni del ganador ni de los perdedores de la campaña. Ahora, como tal, como propaganda, digamos, incluso las encuestas buenas, si las utilizas bien, sería propaganda positiva. Obviamente la otra sería como propaganda falsa, ¿no? Algo que no utilices, porque al momento de utilizarla ya para tu campaña, estás haciendo propaganda. Ya sea que venga esa información de una encuesta buena o de una encuesta mala, ¿no? Puedes tener los dos casos. Sí. Sí, a mí de hecho me llama la atención que, como bien decís, ¿no?, todas las encuestadoras serias se mantenía la tendencia al alza, etcétera, era casi imposible, y no haber, ¿no?, redireccionado esa estrategia, por ejemplo, a las campañas locales, ¿no? Ese tipo de cosas, ahora que escuchando, las llaman bastante la atención, porque en política pues unas veces ganas, otras veces pierdes. De hecho, la alternancia en el poder es algo que se considera sano en regímenes democráticos, con lo cual tampoco incluso pasaría nada, ¿no?, deportivamente por una derrota que te permita pues revisar qué llevas haciendo mal, ¿no?,
etcétera, etcétera, y que no se pueda hacer, y bueno, esto del segundo lugar, ¿no? que mencionaste todo el tiempo. Yo tengo una última pregunta. Con ese 20, 25, 30% que no va a votar, ¿no? Es decir, en general, a no ser que sea pues, un régimen autoritario o algo así, como el 90%, ¿no? Al final, ¿no? Incluso en momentos como el que tenemos, ¿no? En la actualidad en México, sobre todo la inseguridad, ¿no? Al final creo que la violencia, ¿no? Que se vive cotidianamente, y en términos de narcotráfico también era uno de los temas, la violencia política, dependiendo del INE, 122, 133 candidatos, que eso era un inédito nuevamente en México. Ese 25-30% finalmente, ¿por qué no decide ir a votar? ¿Tenéis algún dato de...? Mira, no te puedo decir nada porque nosotros todo el tiempo, sobre todo en la votación efectiva, tenías un constante de como un 2% que decían no voy a votar, de entrada te decían que no iban a votar, otros que te decían que anularían su voto, pero había otros que te decían que no sabían o no te querían contestar por quién iban a votar. Nosotros no les preguntábamos, sino que era simulación de boleta, en una tablet que hacíamos, entonces escogían, el encuestador no sabía por quién iban a votar, que eso todavía le da un poquito más confidencialidad al informante, pero es muy probable, que es lo que yo pienso, que esos que no salieron a votar, seguramente es porque su candidato no iba en primer lugar, o no tenía posibilidades de votar. Entre otras cosas logísticas que tienen, que se cambiaron de ciudad, ¿no? Su credencial de elector está en otro lado, las casillas especiales estuvieron nuevamente rebasadas, que perdieron su credencial, ¿no? A todos nos pasa, y hay gente que la verdad no es su interés el votar, ¿no? Entonces, si no, ¿qué incentivo tienes de votar si tu candidato está muy abajo? Sí, y además digamos, de que el candidato esté abajo, hay gente que piensa que su voto no va a ser útil para nada. Es decir, que no va a hacer diferencia si él va a votar o no va a votar. Hay mucha gente, al menos lo que yo he escuchado, es que dice, ya está definido quién va a ganar, ya lo que yo haga o deje de hacer no va a tener ninguna influencia y entonces no voy a votar. Ok, porque digo, a mí la pregunta iba hacia todo tema de una de las preguntas del Latinobarómetro, sobre todo en América Latina, es la confianza en el régimen democrático, o si preferirías un régimen más autoritario o democrático. Normalmente en México, en esas encuestas, sale bastante abajo, ¿no? O sea, la gente sí confía o por lo menos sí prefiere la democracia a otra cosa, ¿no? Entonces era, bueno, pues si tenéis algún dato de si había un porcentaje que decía, no, es que yo preferiría una dictadura, ¿no? No. Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, por habernos compartido los datos, y bueno, felicidades, ¿no? por el trabajo que habéis hecho durante todo este proceso electoral, dándole pues así que seriedad, confianza, y pues, que se escuchen más para definir estrategias, ¿no? También estaría como conclusión, ¿no? Por lo menos en este caso personal. Heidi Osuna, directora general de INCO, muchísimas gracias por estar con nosotros, y José Ángel Camacho, especialista en análisis de datos cuantitativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por haber seguido esa transmisión. Recordad que la vamos a dejar en Facebook ahí colgada, para que si no habéis podido verla completa o si os ha parecido interesante, pues también la podáis compartir, ¿no? Con otros interesados en este rubro, con todos los datos que nos han compartido también. Nuevamente os voy a invitar al evento que tenemos la siguiente semana, el jueves 19, ahí tenéis en pantalla todas las mesas. Como veis, se puede asistir de forma presencial, es en el Foro Castalia. El evento se organiza en conjunto con el Seminario de Cultura Mexicana, y creo que la siguiente mesa es vital, ¿no? Que es el papel de los partidos políticos, dónde quedan los partidos políticos. Creo que eso va a ser uno de los aspectos fundamentales postelectorales, y en breve os vamos a estar compartiendo quiénes son nuestros invitados. Son representantes de partidos políticos los que estarán con nosotros en el Foro Castalia el jueves 19 a partir de las 6 de la tarde, y si no podéis asistir que esta ciudad es muy grande y hay mucho tráfico, pues lo vamos a estar transmitiendo como siempre vía streaming a través de nuestra página de Facebook. También os quiero invitar a que consultéis nuestra página web. En breve vamos a estar anunciando nuestros programas de posgrados para enero 2019, y por supuesto en nuestra página web tenéis todos los eventos pasados, así como
pues las notas en torno a esos eventos que también tenéis para consultar. Y por último, como siempre, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Ahí no solo os vamos a seguir avisando de todos los eventos que hagamos, sino que os vamos a estar compartiendo otras muchas cosas en torno a temas tan interesantes y tan importantes como pues, los sistemas, las elecciones, la gobernabilidad del país, etcétera, etcétera. Bueno, pues sin más, nos despedimos nuevamente. Muchísimas gracias por haber venido y os esperamos el jueves en el Foro Castalia.